Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra reunión y ya estamos entonces en el momento en que eh, abrimos la palabra del Señor y hoy día, a pesar de ser el segundo domingo del mes, estamos recién comenzando una nueva serie que vamos a estar viendo durante todo el verano. No todo el verano, digamos enero y febrero, ¿cierto? Durante enero y febrero vamos a estar viendo esta serie sobre las parábolas de Jesús. Jesús enseñó mucho en parábolas, mucho en relación al reino de Dios, en parábolas, mucho al respecto de nosotros como seres humanos a través de las parábolas. Y vamos a conocer más de esto tan increíble, cómo Jesús usaba algo tan práctico y tan común del día para enseñarnos una verdad tan grande y majestuosa, como puede ser hablar del reino del Señor. Vamos a estar haciéndolo. Entonces, este mes en particular, yo le dije que iba a ser enero y febrero, eh, de esta forma. A ver qué pasó. Ahora sí, disculpen. Ahí sí. Vamos a estar viendo durante este mes, primero, el banquete de bodas, Mateo 22, del 1 al 14, después la parábola de los dos deudores, los obreros de la viña y el grano de mostaza. Vamos a estar viendo por distintas parábolas, en particular en enero, más centrado en Mateo, y después en febrero más centrado hacia Lucas. Más hacia Lucas. Y hoy día entonces vamos a ver una parábola que es la tercera parábola en Mateo en relación al reino de Dios. Esta parábola es la tercera luego de que Jesús ya enseñó a través de parábolas sobre, usando una parábola de los dos hijos, usando la parábola de los labradores malos, y ahora nos habla sobre este banquete en Mateo 22, 1 al 14. Habrán escuchado entonces las lecturas en la liturgia, lecturas que también están hablando sobre un banquete, sobre un beneficio, sobre a Dios como un esposo. Eh, y vamos a estar hablando más sobre eso también hoy. Así que los invito a que veamos la lectura. Veamos la lectura de hoy. La parábola entonces se encuentra en Mateo 22, versículos 1 al 14. ¿Bien? Voy a hacer lectura entonces de la palabra de Dios, de la sección que vamos a estar viendo hoy. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies, y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Bueno, primero es hacer mención, como aparece en el versículo 1, al hecho de que Cristo enseñaba mucho
con parábolas. Vamos a estar viendo muchas parábolas en estos 2 meses. Es importante que les cuente que una parábola tiene un propósito. Una parábola compara de una manera simple un hecho con una verdad de Dios. Una historia con una verdad de Dios. A diferencia de alegorías, que Cristo enseñó con algunas alegorías, no hay que mirar todos los detalles. No hay que preocuparse de cada detalle y darle un sentido teológico. Eso sería un error cuando nosotros miramos una parábola. Cuando Cristo nos enseña con parábolas, tenemos que ver qué es lo que está enseñando y vamos a ver que hay una idea central que Él quiere comunicar. Una idea central que Él quiere comunicar. Y hoy día vamos a ver cómo Él compara el reino de los cielos con esta boda y con la actitud que tiene tanto Dios como aquellos que habían sido, perdón, el Padre como aquellos que habían sido invitados. Y ahí la enseñanza que nosotros tenemos que sacar sobre el reino de los cielos. Pero no me voy a adelantar más, vamos a ir poco a poco. Bueno, lo primero que nosotros vemos entonces, desde el versículo 3 en adelante, cuando Jesús nos empieza a contar, es que Él habla de una historia de un padre que está organizando un matrimonio para sus hijos. ¿Cuántos padres hacen eso en nuestros días? Bueno, cada vez menos, cada vez más es más frecuente que sean los hijos que organizan sus matrimonios. Pero en esta historia es el padre. Y no es cualquier padre, es el rey. El rey. Y el rey tiene a altos dignatarios en su reino, tiene personas importantes en su reino. Y así como suele pasar que de repente en un matrimonio puede estar invitado el jefe de los papás de la novia o del novio al matrimonio, aquí personas importantes también fueron invitadas. El problema que nos cuenta Jesús es algo que de entrada nos tiene que hacer mucho ruido. Si el rey está organizando una boda real, lo normal es que sus súbditos estén invitados. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta boda? Como nos dice el versículo 3, incluso tuvieron el descaro de no ir. Ni siquiera pusieron algún tipo de excusa, simplemente no quisieron ir al matrimonio. Y tal vez en nuestro tiempo las personas pueden poner excusas, pero cuando el rey, el soberano de un reino, llama a sus súbditos a el matrimonio, entonces a unas bodas de sus hijos, entonces ellos tienen que ir. Ellos tienen que ir. Si no lo vemos así, nos puede parecer, oye, qué ególatra. Pero resulta que esta historia nos está hablando sobre un rey y todo su reino. Las personas a las que está invitando debían ir. Y no solo debían ir, al igual que en nuestro tiempo, que se hacen regalos, había una forma de retribuir aquel acto de honor al que habían sido invitados. Ellos debían eh, hacer algún tipo de presente, y no cualquier presente, un gran presente. ¿Por qué? Porque estaban siendo invitados a una boda real, y ellos no eran reyes, por lo tanto no iban a poder invitar luego a la boda de sus hijos con la misma dignidad al rey. Por lo tanto, tenían que de alguna manera traer un obsequio. Pero lo que nosotros vemos aquí es que ellos no hacen mención al respecto y simplemente no quieren ir. Así que tenemos que considerar esto. Es una ofensa enorme, enorme, enorme la de estos súbditos que no quieren ir, no quieren ir. Pero la historia sigue en el versículo 4 en adelante. Nos dice que el rey envió unos siervos, pero luego de eso envía otros siervos más a volver a insistir. La primera invitación fue hecha previa al matrimonio. La segunda invitación es cuando el matrimonio, las bodas, están organizadas. Y estos siervos enviados por el rey tienen que decir las palabras del rey. ¿Y cuáles son las palabras del rey? Ved, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado. Venid a las bodas. El llamado es un llamado
firme. Hay una exigencia de parte del rey. Hay una exigencia enorme. Manda a sus súbditos para que vayan hacia los invitados y nuevamente les hablen aquello que deberían haber entendido la primera vez. Sin embargo, la ofensa, que ya era enorme, se acrecenta con lo que nosotros vemos en la historia. Ellos no hacen caso. Ellos no hacen caso. Y lejos de tener su vista puesta en aquellas cosas que eran de la preocupación del reino, ellos tenían puesta su preocupación en sus propios intereses. Unos se fueron al campo, otros se fueron a sus negocios, y los demás, dice, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Nosotros vemos aquí un contraste. Aquellos siervos que fueron la primera vez y la segunda vez a llevar el mensaje del rey, versus la actitud de los otros, digamos, supuestamente siervos o súbditos del rey, que tenían el honor de haber sido invitados a las bodas. Y no escucharon la primera vez, y en una segunda instancia se preocupan de sus propios negocios. Y cuantos son, entonces, confrontados con la realidad de su desacato, ¿qué hacen? Matan y golpean a los siervos del rey. Bueno, tenemos también otro contraste aquí en esta historia. Por una parte, podemos ver al rey siendo gracioso, siendo benevolente. ¿Él qué hace? Manda a llamar a sus siervos. Ellos no acuden. ¿Qué podría haber hecho el rey? Él podría haber tomado justicia en ese momento. Sin embargo, esperó el tiempo de la preparación de las bodas. Y cuando las bodas estuvieron listas, vuelve a llamar. Vuelve a llamar. ¿Y qué pasó? Sus siervos no quisieron venir. Ese contraste desespera, ese constante llamado versus la actitud repetida y creciente en ¿cómo se llama?, en maldad de los siervos, de los súbditos invitados, que en vez de escuchar y someterse al rey, ellos no quisieron y mostraron mucha rebeldía contra el rey. ¿Saben qué? Tal vez a nosotros el hecho de que maten nos parece malo en sí, y está muy bien eso, obviamente. Pero aquí hay algo más que nosotros debemos destacar. Matar al enviado del rey en ese tiempo era una agresión directa contra el rey. Él era la voz, los enviados que llevaban el mensaje eran la voz, eran la boca del propio rey. Hacer algo contra ellos es decir, esto es lo que le vamos a hacer al rey. Es lo que le vamos a hacer al rey. Así que aquí hay un acto de rebeldía profunda, profunda, entre los invitados hacia el rey. Pero la historia no llega ahí. Hasta aquí entonces vemos la rebeldía. Vimos el acto de misericordia del rey en esperar, pero el rey con justicia se enfurece. El versículo 7 nos dice que él destruyó a los asesinos e incendió su ciudad. Y eso nos puede parecer a nosotros muy terrible. Y claro que es un acto durísimo, pero es un acto de justicia en torno a aquellos que se estaban levantando contra su autoridad. Había una voz en medio de los súbditos, aquellos invitados, que habían sido agresores contra el rey. No habían escuchado su voz, no se habían preocupado de los intereses del reino, sino que estaban pensando en sus propios intereses. Ellos fueron, ¿cómo se llama?, destruidos. Y sus ciudades, los lugares donde ellos vivían, no piensen en una gran metrópoli, piensen en una ciudad de ese tiempo, tal vez el lugar que era de autoridad de estos invitados, fueron destruidos. Luego el versículo 8 nos dice que el rey hace un segundo acto de justicia, muy extraño para nosotros. Y si nos debería asombrar primeramente la actitud de, ¿cómo se llama?, de estos invitados que no quieren ir, aquí nos debe asombrar muchísimo también la actitud
del rey. Si el rey estaba invitando originalmente a aquellos que eran dignos, aquí hace algo muy distinto. El versículo 8 nos muestra que la boda está preparada, está todo listo, y por lo tanto invitados debían venir. Y si aquellos que habían sido invitados originalmente no iban a ir, entonces nuevos invitados habría para esta boda. ¿Y qué es lo que hace el rey? Manda a sus siervos nuevamente a ir y a llevar un mensaje de invitación a todos aquellos que encuentren en los caminos, Imagínense el contraste. Estamos hablando de que los primeros vivían en sus propias ciudades y aquí estos invitados vienen de los caminos, vienen de cualquier parte. Y no solo eso, se nos menciona entonces que cuando sus siervos obedecen, ellos van por el camino y no llaman a los que parecían más bonitos o a los que le hacían una reverencia y decían larga vida al rey, sino que van con todos. Y es bien explícito en mostrarlo al decirnos que invitan tanto a buenos como a malos. A buenos como a malos. Y eso hace que el salón de bodas esté lleno nuevamente para celebrar la fiesta. Para celebrar la fiesta. Interesante porque no se nos dice nada sobre la actitud de los nuevos invitados, más allá de que al recibir la invitación acudieron. Se nos dice que son buenos y malos, por lo tanto vemos que no hay méritos en ellos. No solamente aquellos que, digamos, tenían méritos por ser buenos, aquellos malos también fueron convidados. Y todos entraron a la cena. Todos entraron a la cena. Y en ese tiempo, así como había costumbre de invitar, de hacerlo con tiempo, como bueno, ahora se entrega un papelito, bueno, ahora debe ser invitaciones digitales simplemente, en ese tiempo se mandaba a alguien y se esperaba un regalo de vuelta, ¿cierto? Como les contaba, también en el tiempo de las bodas en sí, lo que hacía el novio, especialmente en una ceremonia real, era otorgar vestimentas a todo el mundo, para que en ese tiempo aquellos que hayan tenido más ingresos, como las personas más humildes dentro de los invitados, pudieran estar vestidos todos con ropas similares. Ropas blancas, de hecho, se usaban, porque no solamente en la Biblia nos hablan de victoria o de pureza, también nos hablan sobre alegría. Todos entonces los que estaban invitados, los que estaban llenando este salón, estaban vestidos con ropas que el mismo rey designó a ellos. Y entonces, cuando estaba todo listo para empezar, el rey aparece. Aparece enfrente de los invitados. ¿Y qué le dice el rey? El rey mira a todos. Imagínense la escena. El lugar estaba lleno de personas, todos para celebrar, todos elegantes, todos con ropas iguales, como tal vez hacen los padrinos, las madrinas en algunos casos en los matrimonios. Pero aquí todo el mundo, todos vestidos con ropas blancas, todos alegres, todos dispuestos a celebrar a los novios y las bodas que se iban a festejar. Pero dentro del grupo había uno que destacaba. Y no era alguien que destacaba por algo bueno. Era alguien que tenía una actitud disonante. Esta persona no estaba con un traje para la boda. No estaba con un traje para la boda. Como yo les decía, tal vez, solo tal vez, podría tenerse la expectativa de que cada uno fuera con la mejor picha que tenía, la mejor ropa que tenía. Mejor que esta camisa, mejor que con lo que tuvieran. Ya. Y buscaban ahí entre sus ropas y sacaban la más elegante para vestirse. Y entonces te encontrarías con personas vestidas de distinta manera. Pero aquí, en este tiempo, quienes entregaban las ropas era el mismo rey. Nuevamente tenemos aquí una actitud de desobediencia, de desacato, de no obedecer aquello que el rey estipuló. Esta persona no tenía excusa frente al rey. Y cuando el rey va, lo encara y le pregunta,
él no tiene nada para decir. El rey le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Cómo entraste sin el traje de boda? Y él no pudo responder. Entonces el rey se gira, mira a sus siervos y les dice, átelo de las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes. Entonces ellos toman a este invitado, lo amarran, digamos, lo llevan contra tal vez su voluntad y lo tiran fuera. ¿Por qué? Porque él no era digno de estar entre los invitados. Él no llevaba las ropas que el rey había designado. Y él entonces queda fuera, en la oscuridad de la noche, por un tiempo prolongado. Entendamos que las bodas allá no eran de una sola noche, eran de días, de 7 días, e incluso hay registros de bodas más largas. Y por un tiempo él no iba a poder disfrutar y él iba a estar fuera, él iba a estar profundamente avergonzado por lo que había pasado, y ahí va entonces a estar el llanto y el crujir de dientes. Jesús termina esta enseñanza de la parábola diciéndonos el versículo 14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Yo quiero hablarles en torno a eso. El versículo 14 y el versículo 1 y 2 nos hablan entonces sobre la enseñanza que nosotros tenemos para esta parábola. Volvamos al versículo 1 y 2. Nos dice que Jesús está enseñando sobre el reino de los cielos. Y habla de esta boda comparándola entonces con el reino de los cielos. Así como, ¿cómo se llama? El rey estaba haciendo una boda para su hijo. Desde la eternidad, Dios ha preparado una boda para su hijo. Una boda para su hijo. Una boda a la que toda persona del pueblo de Dios estaba invitada. Jesús está hablándole aquí al pueblo de Dios. Israel estaba acostumbrado a escuchar historias y enseñanzas en torno a las realidades de Dios con bodas, donde muchas veces se entendía que Israel era el hijo. Pero en el contexto en el que estamos, en esta parábola, es claramente Jesús diciéndole a todos los que escuchan que él era el hijo, que él era el hijo, y que el tiempo de las bodas había llegado. ¿Quiénes son entonces los que se recusan, perdón, no quieren ir a las bodas? Aquellos que han endurecido su voz en torno a la palabra del Señor. Aquellos del pueblo que por generaciones mataron a los profetas. Mataron a los profetas y no quisieron ir. No quisieron ir. Estas personas del pueblo de Dios, llamados con la ley, ¿cómo se llama? Con toda la escritura, con todas las profecías, tenían que estar escuchando la voz de Cristo, diciéndoles, las bodas llegaron, las bodas comienzan, está todo preparado, pero no quisieron escuchar. Así que ellos están en profunda rebeldía. Nosotros vemos aquí una actitud de rebeldía por parte de aquellos que no quieren escuchar el mensaje profético que se centra en Jesús. Las bodas nos simbolizan la unión de Cristo con su iglesia. Y el momento profundo de esa unión es el momento de la cruz, es el momento del sacrificio del Señor, dado por nosotros. Es importante ver cómo, si por una parte nos resuena muy fuerte la desobediencia del pueblo de Dios, aquí mostrado como los invitados al matrimonio, a las bodas, nos debe llamar profundamente la atención también la actitud del rey referente a Dios, sobre cómo él llama a todo mundo, tanto buenos y malos, para participar de las bodas. ¿Y cuál era el requisito entonces? Tiene que haber algún requisito, tiene que haber algo de dignidad. La dignidad estaba en quien oficia, o sea, en quien está en la boda en sí, quien se va a casar.
La dignidad proviene de Dios mismo. Los invitados, entonces, a esta boda nos muestran de cómo Dios llama a personas sin importarle, ¿cómo se llama?, su origen, sin hacer acepción de personas. Lo único que debían hacer, entonces, era escuchar el llamado y vestirse con las ropas que el rey les había dado. Y paralelamente, entonces, es lo que ocurre con el mensaje del Evangelio. Con el mensaje del Evangelio nosotros tenemos la misma actitud. No debemos ser entonces como la persona que no se vistió. Tenemos que ser como aquel que se viste. Porque la obra de Cristo cubre nuestra indignidad. Y el Señor nos ha dado a Cristo. El Padre nos ha dado a Jesús para que Él sea nuestra dignidad. Son sus obras las que nos dan entrada al reino. Es su sangre la que limpia nuestros pecados. Es su amor el que cubre nuestra vergüenza. Esas ropas, entonces, nos visten. Entonces, ¿quién eres tú en esta parábola? ¿Quién eres tú? Siempre cuando escuches una historia, un relato, ya sea una narrativa o una parábola, tienes que pensar en eso. ¿Quién eres tú en la historia? Sin duda, no eres el rey. Sin duda, no eres el novio. ¿Y qué tal uno de los invitados? ¿Cuál invitado eres tú? Eres el invitado que no escucha el llamado porque está muy preocupado de sus propios intereses. ¿Cuántas personas he conocido en este tiempo que dicen, no, mira, ya llegará el momento en que yo me entregue al Señor? Ahora no, estoy muy joven, tengo mucho para hacer, tengo toda una vida para ser vivida, digámoslo así, para ser desperdiciada, y no tengo por qué ir al Señor ahora. Ya llegará el momento, cuando esté más viejo, cuando esté, ahí me someteré, ahí escucharé, ahí iré, me congregaré, etc. ¿Hay alguna cosa en este momento que está impidiendo que escuches el llamado del Señor? ¿Que escuches el llamado del Señor? Si tú no conoces a Cristo, este es el momento de escuchar el llamado. Este es el momento de venir a la cena, de venir ante el Rey, de entregarte a Él. Por otra parte, puede ser como el invitado que viene a la boda, escucha el llamado, pero piensa que su dignidad no está en, ¿cómo se llama?, en las ropas que el Señor le da, sino que en sus propias ropas. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el amor del Rey. No hay nada que podamos hacer. La próxima semana vamos a tener el regalo de escuchar algunas profesiones de fe. Y ahí nuestros hermanos van a decir que reconocen a Jesús como Señor. Pero es la entrega, la obediencia al Señor, el amor profundo realmente por su reino, lo que revela realmente una profesión verdadera de fe, una fe verdadera, una vida que le pertenece a Cristo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué invitado eres? Quiero llevarte no a que pienses en la condenación. Si piensas, mirando esta parábola, que estás haciendo algo malo, que hay algo en tu vida que debe cambiar, te invito, cámbialo. Pero quiero que pongas tus ojos en el gozo de aquellos que están en la cena, tanto personas que tú dirías decir buenas o malas, pero sin embargo fueron vestidas con ropas para esta boda. La dignidad se les fue otorgada. El permiso para estar entre aquellos que eran dignos no vino de su propio talento. Ellos reconocen, viene de las ropas que les da el rey. Darse la bienvenida. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes escuchar eso y acordarte entonces La de... oración que Vamos a mutear un segundito aquí. Disculpen. Ya lo muteé. Muchas gracias. Tú puedes hacer lo mismo. Pon tu foco, pon tus fuerzas en la gracia del Señor. El Señor nos está enseñando
que el reino que Él vino a instaurar es un reino donde aquellos que son recibidos por los méritos que Él mismo tiene. Pero no nos engañemos, no por participar en una iglesia, no por tener una educación desde niño, realmente hemos creído y estamos en paz con Dios. Nuestra sumisión tiene que ser de corazón, de confianza. Mi pregunta es, ¿conoces realmente a Dios? ¿Eres alguien que ha sido llamado y escogido por el Señor? ¿Tienes esa convicción en tu corazón? Esa es una pregunta que debe remecerte. Pero espero que te remezca el amor de Dios. Él te está llamando y Él quiere que vivas esta vida para Él, para que te goces en la boda de su Hijo, que te goces en aquello que Cristo alcanzó para ti, por su pura gracia, por amor. Te invito a que oremos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la belleza que hay en tu palabra y cómo nos habla claramente del valor que tiene tu obra en Cristo Jesús para nuestra salvación. Padre, permítenos no ser como los fariseos, que se engañaban en sus propios valores, en su propio valor, y no reconocían a aquel que realmente tiene el valor, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a no poner ningún obstáculo, sino que reconocer cuánto te necesitamos. Y, Señor, pedimos que nuestro día a día, nuestras obras puedan confesar y declarar de que tenemos tu sangre, Señor, la sangre de Cristo limpiando nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque nada de eso depende de nosotros, Señor. Es todo un perfecto don. Pero pedimos, Señor, nos ayudes a ser como esos invitados de ropas blancas que entendieron su debilidad, aceptaron la invitación y se vistieron para la ocasión. Ayúdanos también, Señor, a ser como los siervos que escuchan la voz del Rey y van y obedecen. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están en duda, que no saben, para que les des claridad, para que conozcan del amor de Cristo y puedan entrar a sus bodas, para que formen parte de tu precioso pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos para esto. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.